Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de la materia Problemáticas Contemporáneas sobre Medios de Comunicación. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos textos de Jesús Martín Barbero que se encuentran en el libro De los medios a las mediaciones y con el capítulo La gran casa de brujas del libro Calibán y la bruja de Silvia Federici. El objetivo de estos videos es que ustedes se encuentren con un punteo de los principales aspectos de cada uno de estos textos y les propongo que comiencen con la lectura del largo proceso de enculturación que nos va a permitir hacer un repaso de las grandes transformaciones que se vivieron en el periodo histórico que queremos abordar en esta clase, que justamente tiene que ver con la modernidad. La palabra modernidad se utiliza para describir a un proceso muy complejo en el que se desarrollaron transformaciones económicas, políticas y sociales que marcaron el final de la Edad Media y se desarrollaron en particular a partir del siglo XV en los países europeos. Si bien es un periodo, como les decía, sumamente complejo y no se trató de un momento, digamos, que terminó el siglo XIV y comenzó la modernidad, sino que tiene que ver justamente con todas estas transformaciones, pero para poder identificar de qué momento histórico estamos hablando, sí podemos señalar tres hitos que marcan el comienzo de la era moderna, que tienen que ver con la colonización de América, la reforma protestante en la Iglesia Católica y la invención de la imprenta, que marca el comienzo de la sociedad mediatizada. El desarrollo de la imprenta será algo que vamos a abordar con mayor detalle en la segunda clase de la materia. Por su parte, el autor Jesús Martín Barbero, cuando habla del largo proceso de enculturación enmarcado dentro de este desarrollo de la modernidad, se refiere a la transformación que sufren las culturas populares, estas comunidades basadas en la producción agropecuaria, el trabajo en la tierra, y luego el desarrollo de los estados nacionales. La transformación justamente de esas culturas populares en lo que serían las culturas nacionales. Y estas transformaciones se dan a partir de tres ejes, podríamos decir, que tienen que ver con la transformación económica, que es el pasaje de una economía de subsistencia e intercambio al desarrollo del capitalismo industrial, la transformación política, que es el pasaje del régimen monárquico al sistema republicano, es decir, la división de poderes, y luego, que luego daría lugar a lo que es la democracia representativa, y la transformación social que se da en el pasaje de la fe religiosa como ordenadora del mundo a la primacía de la razón, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia positivista y con dejar de lado la idea de la creencia religiosa. Estas transformaciones que tienen que ver con el desarrollo de los estados nacionales y con la unificación de esas naciones, eh, Barbero las señala a partir de dos dispositivos que hicieron posible esta centralización del poder, que tiene que ver con la integración horizontal de las culturas populares locales, que estaban organizadas a partir de sus propios ritos y costumbres, en una misma población que ocupa un territorio ahora unificado. Este periodo es cuando se comienzan a definir las fronteras geográficas entre los países, tal y como las conocemos hoy en muchos casos, que además de establecer diferencias entre un país y otro, lo que hacen también es integrar las culturas hacia adentro de ese territorio. Ese por un lado. Y por otro lado, la integración vertical, que tenía que ver con también estas relaciones que estaban basadas en lazos de parentesco y solidaridad, se transforman por la implantación de la autoridad del Estado y de sus leyes. Se trata del momento en el que se empieza a hablar del individuo, que ahora ya, digamos, esto lo vamos a ver más adelante, pero hay una separación entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio, y ahora estas personas que ya quedan desligadas, digamos, de sus relaciones de parentesco, pueden vender su fuerza de trabajo en el nuevo mercado laboral que desarrolla este nuevo el sistema económico que se empieza a implantar en estos años.
Lo que Barbero dice es que el desarrollo de los estados nacionales es un proceso que se termina de profundizar con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, en la que efectivamente se marca el fin no de las monarquías, sino de su poder absoluto para disponer de la vida de las personas, de los pueblos, y el comienzo de la República, que tiene que ver con organizar el Estado a partir de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La aclaración que Barbero hace respecto de la Revolución Francesa es que no significó un beneficio para todas estas comunidades que estaban siendo desplazadas de sus territorios comunes en el cual desarrollaban estas economías de subsistencia, sino que la Revolución Francesa, según Barbero, significó el reemplazo del poder del rey por el poder de la burguesía, que era la clase social en ascenso, que era dueña de los medios de producción, de las tierras y del comienzo también de lo que sería después la revolución industrial con el desarrollo de las fábricas. En este punto me interesaba señalar una cita del autor que afirma que el Estado afirma su unidad paradójicamente en el momento en el que emergen las clases en lucha. Esto porque Barbero ve con ojos críticos a este proceso de enculturación, como él la llama, a la transformación de las culturas populares que estaban organizadas a partir del régimen feudal y en el comienzo de la modernidad. Y lo que él identifica como los procesos a partir de los que se realiza esta transformación de las culturas populares tiene que ver con la transformación en el sentido del tiempo y la transformación en los modos del saber. Esos son las dos como procesos o dispositivos que él identifica que hicieron posible que las culturas populares se integren en estados nacionales. En primer lugar, la transformación en el sentido del tiempo tiene que ver con la forma en la que percibimos y experimentamos el tiempo o que se experimenta socialmente el tiempo y el autor lo que identifica es la transformación de un tiempo cíclico que estaba basado en los tiempos del día, de la noche y de la llegada de las estaciones, que eran marcadas con las fiestas populares en las que participaban toda la comunidad y en la que también significaba como el momento en el que se celebraba la llegada de las nuevas estaciones y que se auguraban buenas cosechas. Este tiempo, más ligado a la naturaleza, podríamos pensar, va a ser reemplazado por un tiempo lineal, que es el que tiene que ver, como decíamos antes, el que separa el tiempo del trabajo del tiempo del ocio. La transformación de una economía de subsistencia ligada a las tareas agropecuarias, de cultivo de la tierra, de crías de animales, esa economía de subsistencia va a ser reemplazada por el desarrollo del capitalismo en el que todas estas comunidades migran a las ciudades y comienzan a trabajar en condiciones sumamente precarias en los primeros talleres y en las primeras fábricas. Y ahí es donde él percibe esta transformación del tiempo que ya no va a estar ligado a la naturaleza, sino que va a estar ligado a el tiempo que establece el mercado laboral, ¿no? El tiempo del trabajo y el tiempo del ocio. Por eso él hace esa diferenciación. El otro proceso que permitió la transformación de las culturas populares y su integración en la cultura nacional tuvo que ver con la transformación en los modos del saber. Y aquí Barbero hace mención a algo que después vamos a ver con mucho mayor detalle en el texto de Silvia Federici, que tuvo que ver con la persecución y el asesinato de las mujeres que poseían los saberes que se transmitían oralmente en la comunidad y que representaban una afrenta al poder del Estado y a la ciencia. Y luego, ya una vez eliminadas las brujas y domesticadas la población de mujeres, lo que desarrolla el Estado como institución válida para transmitir los saberes valiosos de una generación a otra va a ser la escuela. Estos son los dos grandes las dos grandes transformaciones que Barbero identifica y que después con Silvia Federici vamos a ver la importancia o la significación en toda su complejidad que tuvo la Casa de Brujas en este periodo. Finalmente, ya sea hacia el final del texto, del primer texto de Barbero que les proponemos para este encuentro,
él hace una referencia a la resistencia de las clases populares frente a todo este proceso, que claramente significó una transformación radical en todos los sentidos, en la forma en la que se percibían las personas, sus relaciones sociales, la forma en la que organizaban su economía, sus costumbres, todo este proceso de resistencia que Barbero identifica en el periodo preindustrial, él lo señala a partir de dos ejes, la dimensión política y económica, que tenía que ver con estas acciones espontáneas y desorganizadas que buscaban atacar estas transformaciones en los modos de producir y en los modos de consumir, y la dimensión simbólica en la que las culturas populares resignificaban todas estas transformaciones burlándose o generando relatos de terror o irónicos respecto de las clases que ahora ocupaban el poder. Por eso él habla fundamentalmente del conflicto entre los modos populares de vida, es decir, por ejemplo, fijar el precio de los productos de mutuo acuerdo, y la lógica emergente del capital, en la que los precios se fijan de forma abstracta o por la libertad, entre comillas, del mercado. Eh, lo que señala Barbero es que la mayor parte de los historiadores identificaban todas estas resistencias o acciones en contra del desarrollo, del progreso económico, pero Barbero lo que nos dice es que en realidad tenían que ver con la defensa de un modo de vida que estaba siendo completamente transformado. En el próximo video vamos a repasar cuáles son las cuestiones que nos invita Federici para profundizar respecto de la caza de brujas en este periodo.